En un patio había un viejo árbol de mango. El viejo árbol tenía muchas hojas color café, secas de la edad y el tiempo. Sus frutos no eran tan excelentes como en sus etapas de juventud. Sus frutos no eran malos, pero no eran tan dulces como los de los nuevos árboles. Antes su sombra estaba repleta de niños. Hoy apenas uno o dos niños le seguían gustando lo poco de sombra que ofrecía y las frutas que daba. La mayoría de los chicos preferían ir donde el ciruelo, donde el anoncillo, donde el aguacate, donde otros árboles que tenían mucho más espesor en sus hojas por su juventud y un fruto más fresco. Anuncian que un ciclón pasaría por aquella región. Los otros árboles se regocijaban y se burlaban del viejo árbol del patio, el cual había perdido su brillo al encontrarse entre tanto árbol nuevo. El ciclón estaba anunciado para aquella madrugada. Los niños se recogen en sus casas, todos aseguran sus hogares y los árboles quedan al, al exterior. No podían arrancar un árbol. Los árboles quedan expuestos a la merced de los vientos huracanados. El ciclón toca tierra siendo uno de los más fuertes de la época, con categoría 5. Tumban el tendido eléctrico, todo queda a oscuras y en aquella madrugada solo se escuchan las fuertes ráfagas de aquel ciclón que rugía como un león rugiente en un monte buscando que devorar. Al otro día, al despertar, aquellos árboles que reían por su juventud, por su esplendor, se encontraban tirados en el piso, partidos, deshojados. El viejo árbol no se reía, no se burlaba, sentía compasión por aquellos que estaban tirados. El viejo árbol estaba firme, con un poco menos de hoja, sí, no tanta diferencia, pues ya había perdido muchas por la edad. Y que sus frutos habían caído, sí, pero tenía la fortaleza de seguir dando fruto porque se encontraba firme en tierra. El árbol viejo nuevamente, con el pasar de los días, se llenó de niños en su periferia. Los niños se preguntaban cómo había sido posible que el árbol más viejo era aquel que había quedado y sobrevivido, y aquel con el que contaban hoy para poder cada año tener frutos en aquel patio. El árbol, en su sabiduría, respondía con el mover de sus hojas, pocas que le quedaban, y de sus ramas, aunque los niños no entendían, y decía que su seguridad, su firmeza, siempre ha estado donde ellos no podían ver, debajo de la tierra, en sus raíces, que a través de los años habían sido afirmadas y afianzadas en aquel pavimento. Los otros árboles sí, tenían mucha belleza por fuera, pero no tenían un sustento, no tenían la firmeza en la tierra que sí tenían los demás, porque eran muy jóvenes aún. A veces, a veces nosotros nos fijamos solo en lo que podemos ver y no nos damos cuenta de aquello que no se ve. Tu fe a lo mejor es algo que no se logra ver, como la ropa que llevas, que portas, como el modo en que te vistes, como el auto en que transitas. Tu fe es algo interno, que a lo mejor sí se ve con tus acciones, con los frutos que tú das. Pero para dar buenos frutos necesitas estar firme sobre la roca. Necesitas echar raíces en el Evangelio.
para que entonces seas un árbol de buen fruto y un árbol que a pesar de las tormentas no perezcas, no te caigas, no te pierdas, no seas echado a fuego ni sirvas para leña, sino para dar buen fruto. Tenemos una roca fuerte que es Cristo Jesús, sobre la cual sustentarnos y a la cual sostenernos y agarrarnos fuerte para no perecer. Tenemos un camino, tenemos una verdad, tenemos una puerta. Echa raíces, empieza por tu familia, echa raíces, ama a los tuyos, ama al prójimo, porque sin amor nada somos y con amor todo lo podemos. Echa raíces con los tuyos, haz la buena obra y verás que estarás dando fruto por largo tiempo. Por muchos huracanes y tormentas que pasen, no te derribarán, porque el Señor, nuestro Dios, es aquel que nos acompaña, es aquel que nos cubre, es aquel que nos bendice, es aquel que nos levanta, es aquel que nos prospera, es aquel que nos afirma. En el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria y honra de Dios Padre. Amén.